¿qué tenemos? Tenemos una introducción, tenemos la ley de participación y luego el asunto de las dobles nacionalidades. Bueno, también nos puede encontrar en Facebook, estamos en YouTube, tenemos un website también, usted pone Almonte Leclerc y ahí nos encuentra. El pastor fue a buscar algo para escribir, eso está muy bien, entonces lo vamos a utilizar, vamos a ver. Creo que la cámara también ya está en función porque esto lo subimos al YouTube para que los que no pudieron llegar aquí también lo puedan ver, porque la información tiene que correr por nuestra comunidad. Ok. Vamos a hablar entonces de cómo es este asunto de las leyes holandesas, una introducción. Número uno, es importante decir que nosotros los que estamos aquí venimos de un continente totalmente diferente. En el continente de nosotros la temperatura es diferente, la historia es diferente, por ende todo es diferente. Una cosa es viajar de República Dominicana a las Antillas holandesas. Eso es una cosa que se parece todavía un poco a nuestros países. El clima se parece, la gente se comporta igual, pero cuando usted toma un avión y sale de Curazao o de Aruba o de San Martín y llega a Holanda, eso es como usted llegar a Júpiter. Eso es que está en otro planeta. Es que está en otro planeta. Lo primero que lo abraza a usted cuando usted llega es ese frío, si llegó en otoño, si llegó en primavera, cuando sea, no importa en qué estado del año que usted llegue, lo agarró un frío. Para nosotros hace frío. Porque si usted viene de una temperatura, por ejemplo yo soy de Montecristi, allá tenemos temperaturas que suben de los 30, 35, y llego entonces aquí en una primavera donde la temperatura está a 5 grados, estoy bajando 30 ya, y tengo frío. Y todo el mundo me dice, pero ¿por qué tú tienes frío? Porque yo vengo del Caribe, tengo frío. Entonces, para marcar solamente un poquito la diferencia. Entonces luego usted llega acá, tiene que conseguir una casa. Luego que consigue una casa, comienzan a llegarle cartas. Y una carta azul. Esa carta azul cuando llega, hay problemas. Cuando llega esa carta azul, se dañó el ambiente, si estábamos riendo ya no nos reímos más, porque ¿qué será lo que nos mandan a decir ahora? Y siguen llegando cartas. En Montecristi a usted no le llega ninguna carta. No le llega carta, es que no le llega carta. Entonces, y cuando llegan esta carta aquí, y en holandés entonces, eso es un problema, pastor. Entonces comenzamos a llamar a alguien, muchas veces a nuestros hijos, para que nos digan más o menos qué es lo que está diciendo ahí. Y esos pobres muchachos, porque son muchachos, bregando con problemas de gente grande. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Y nos ponen una cita y tienen ellos que venir a traducirnos también. Porque yo me acuerdo, porque así fue, mi mamá me trajo a mí para acá. Y cuando yo llegué aquí, yo iba a cumplir 7 años. Y voy a la escuela, comienzo a ir, y ya ella me pregunta a mí qué es lo que dice. Pero mami, yo estoy aprendiendo, No, pero tú tienes que decirme, porque tú vas a la escuela. Entonces, está bien, entonces ya uno comienza a tomar ese rol desde muchacho. Una carga que no le corresponde, porque el niño tiene que ser niño. ¿Sí? Pero al nosotros inmigrar, dejar nuestro país y venir para un país tan lejos, la vida le da un cambio a usted totalmente. Y la familia ya está esperando que usted busque dinero para mandarle a ellos. Pero no se está dando cuenta que la cultura es diferente, que el idioma es diferente y que esto aquí no es fácil. Muy bien. Entonces a veces iba con mi madre a las citas y entonces cuando ella tenía que hablar o decir algo, yo veía que la gente se reían de ella. Y eso a mí no me gustaba, porque era mi mamá. Pero eso a mí me dio una sensación, cónchale, tú tienes que hacer algo, porque no puede ser que se estén burlando de ustedes. Y en la escuela también los niños tienen que pasar muchas cosas, porque ellos no pronuncian el idioma igual y pasan muchísimas cosas. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Que hemos pagado un precio muy alto para estar aquí. Muchos de nosotros tuvimos que hipotecar casa, que vender cosas, que tomar préstamos y llegar aquí. Y nadie nos dijo que este país era tan complicado, que las reglas eran tan complicadas. Nadie nos dio una buena introducción acá. Nadie. ¿Sí? Porque si hubiese sido así, quizá lo pensamos mejor.
Entonces, estamos hablando de una diáspora. En el día de hoy, las estadísticas dicen que hay más de 70.000 latinoamericanos en Holanda registrados. Sabemos mucho que no estamos registrados, o sea que somos más. Quiere decir que somos un grupo grande. Dicen las estadísticas que para el 2040 vamos a ser 250.000 registrados nuevamente. 250.000. Eso es mucho para un país pequeño. O sea que la diáspora latinoamericana, ahí incluye los ecuatorianos, los colombianos, nosotros los dominicanos, etcétera, va creciendo. Comenzamos a llegar acá. Yo llegué en el 87. Otros tenían ya más tiempo que nosotros. O sea que tenemos aproximadamente unos 35 años que llegamos a esta tierra nosotros. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, después de 35 años, ¿cuáles son los resultados, pastor, factibles que tenemos de progreso? Porque si salimos de nuestro país fue para progresar. Ahora tenemos que hacernos la pregunta nosotros, autoanalizarnos y decir, ¿hemos progresado o no? ¿Valió la pena salir de Quisqueya o no valió la pena? ¿Nuestros hijos están más avanzados que como estaban allá? ¿O estoy enfermo? ¿Estoy deprimido? ¿He ganado algo? Esa es la gran pregunta. ¿Hemos ganado algo como comunidad? Y otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿y los próximos 35 años? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya nuestros hijos se están olvidando del idioma, ya dije que no hablan español. Ya dije que están llamándole los hijos a la policía, a los padres, porque le dan un papao. O sea que nos vemos con una serie de problemas que si lo hubiésemos pensado antes bien, quizás no viajamos. Uno aquí se le mueren los tíos, se le mueren la abuela, no puede uno a veces ni siquiera ir al velorio. Usted sabe el dolor y la frustración que es eso. La vida de nosotros como inmigrantes, como peregrinos aquí, es muy dura. Y por eso nosotros nos buscamos y nos apoyamos, porque no es fácil. Entonces, no conocemos el idioma, no conocemos la historia de acá, no conocemos las leyes. ¿Cómo vamos a progresar? ¿Cómo? Entonces, esa es nuestra condición. Y nosotros mismos tenemos que reflexionar y hablar de estos temas nosotros mismos. No podemos esperar que alguien venga de afuera y nos agarre por la mano. Dominicanos, vengan por aquí. Porque ahí nos matan nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. No podemos dejar que eso pase. Porque tenemos que hacer una comunidad que camine por sí misma, que piense por sí misma, que progrese. Usted puede decir algo si no está de acuerdo, porque hay que hacer algo. Esto no puede seguir así. Y por eso estamos aquí, para dar esa información, ¿verdad? Para que eso comience a cambiar. Ahora bien, cuando las personas llegaban, pastor, en el 87, yo me acuerdo que ya había una casa tenían una casa y había algo que le llamaban social. Y eso era la mamá, la reina, que daba ese dinero. Y todos los fines de mes la mamá reina tenía ese dinero ahí. Muchos decían, pero mira, yo tengo esta casa, me la dio la reina. Esta comida me la dio la reina. Todo lo que yo tengo me lo dio la reina. Que este país es buenísimo. Buenísimo. Y la gente se acostumbró a vivir esa vida del social. Mientras que en sus países tenían que levantarse tempranito a freír, a vender, a caminar o a hacer lo que sea. Gente trabajadora. El pueblo dominicano es un pueblo trabajador, porque si no trabaja no come. Es así, y se la están buscando y tienen que ser creativos. Déjame hacer un pastelito, déjame ir allí, déjame hacer esto. Tienen que buscártela de una u otra forma. Entonces cuando vienes acá y te ponen ese cheque todos los meses y te acostumbras a eso, te estás perdiendo, tú mismo te pierdes. Ya no eres la persona que eres. Y eso es un problema, porque te va a dar una crisis de identidad. Entonces, en los años 80 era así, pastor. Pan, pan, pan. Pero ya en el 1976, en la segunda cámara de Holanda, del gabinete del Adel, habían dicho que Holanda iba a cambiar. En el 76. Y ahora, en enero del 2015, entró en vigencia la ley de participación. O sea que la comunidad holandesa ha cambiado. Que la cara social que tenían con la sonrisa, ahora es una cara brava. Ahora esos rubios están más feos que nunca. Sí, porque están encojonados. Están encojonados. Están diciendo que la economía de ellos, por lo que viene de afuera, que está bajando. Y que hay que hacer algo. Eso es lo que está pasando. Entonces, en esa ley de participación,
la integración de todos es el plan principal. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que viven juntos en una casa y le ha llegado una cartita del social que dicen, ustedes viven más de 2 en esta casa, por lo tanto, vamos a bajarle el social. Y se lo bajan de 800, 900, lo que sea, a 500, así, ¡pum! 500 euros. Pero ¿qué ellos van a decir? Nosotros desde el 76 lo estamos anunciando y llegó el día. Ha llegado la hora ya que Holanda ha cambiado. No es lo mismo. Y esto, cuando usted vive con más de una persona en una casa registrada y uno de ustedes tiene un social, eso le llaman el Kostendeelersnorm. O sea, una norma donde se dividen los gastos. O sea, el Estado dice, ustedes como viven juntos en esta casa, ustedes también se comparten los gastos y quizás ni siquiera es así. Quizás usted está pagando un cuarto ahí alquilado, quizás es así, pero le aplican esas reglas y eso es muy duro. Y eso es la primera cosita, la primera muestra de que Holanda está cambiando. Y esto se va a poner más fuerte. No se va a poner más fácil. Ya esa cara social no va a volver. Se acabó. Entonces, ¿qué más tiene esto también? Tiene esto que cuando usted tiene un social que le dan a usted y a usted le piden cierta información, eso le llaman el Inlichtingenplicht. O sea, hablé del Kostendeelersnorm, cuando viven más de 2 personas en una casa y una de ellas tiene un social, le van a cortar, le van a bajar y está registrado ahí. Hablé de eso. Y ahora estoy hablando del Inlichtingenplicht, o sea, de la obligación de dar la información que esta institución está pidiendo. O sea, si le piden a usted unos extractos de bancario y usted no se lo da a tiempo, le cortan el social. Eso también está pasando. Le cortan el social. Y sabe lo más duro, le voy a contar un caso real. Este señor es de Portugal, el señor. Lo conocí hace unos años atrás. Y el señor llegó acá y se dio cuenta que hay un sistema aquí donde ayudan a la gente. Y las cosas a él en su vida no le estaban yendo bien. Tiene 40 y pico de años, trajo a su esposa también, vino, su hija vino, y como que no podían como adaptarse aquí. Porque de donde él viene, la gente son más social, son más calurosas, muy difícil para él. Para conseguir un trabajo también muy difícil, porque el idioma no es fácil. Y a veces consiguen de limpieza o de cualquier cosa, pero a veces los contratos no se lo extienden. Entonces es duro, no es fácil. Entonces él cobró este dinero. Comenzaron a pedirle documentos a él. Pero como él no habla bien, él no entiende. Y manda cualquier documento, lo manda. Después lo citan a él, allá a la oficina lo citan. Ponga mucha atención. Y él no va, como no se percata de que esta cita es una cita muy importante y muy seria. Porque las personas que se sientan ahí, aunque se ríen con usted y le brindan café, no son su amigo. No se equivoque, no son su amigo, o sea, esté al tanto. Entonces le hacen pregunta a él y él, no pensando nada, le responde así. No, que esa es una compañía, que a veces yo le ayudo a ellos. ¿Cómo que usted ayuda a una compañía cobrando esto? Sí, yo le ayudo, no me dan nada, no le dan nada. Préstenos todos los extractos de los bancos, del banco de aquí y del banco de allá de su país. ¿Qué le pusieron ahora? Que cometió un fraude. Y ahora tiene que devolver 27.000 euros de lo que cobró, porque le piden todo para atrás desde el primer día. Y una multa 100%. O sea, 27.000 euros encima, que son 54.000 euros. ¿Cómo usted cree que se siente este señor? ¿Cómo se siente la esposa de él? ¿Qué ambiente hay en su casa para sus hijos? Es algo muy serio y es algo muy triste. Porque si él hubiese conocido las leyes, no comete ese error. O sea, el error de no cometer la ley le puede salir muy caro a una persona. Y esto no pasa una sola vez. Dentro de nuestra comunidad pasa continuamente, sigue pasando esto. Y nosotros ya estamos cansados de que esto nos pase. Por eso queremos informar a nuestra comunidad. Entonces, dentro de esa ley de participación, cuando toman esas medidas, usted tiene el derecho de apelar, de decir, yo no estoy de acuerdo con esa medida. Tiene 6 semanas para hacerlo. Si usted no lo hace en esas 6 semanas, ya no tiene oportunidad de hablar. Y tiene el derecho también a una audiencia.
y de usted llevarse un traductor de su propio círculo que usted lo escoja, no el que ellos le pongan. O sea, es importante que usted conozca ese derecho. Si el Estado toma una medida contra usted, usted tiene derecho a protestar dentro de un plazo de 6 semanas y derecho a una audiencia. Entonces, cuando usted hace eso, está protestando con el Estado. Eso no es la instancia final. Después de eso, tiene derecho a ir a donde un juez. El Estado no es el juez. Lo que el juez decida, eso es. O sea que si el Estado toma una decisión que no es a su favor, usted puede luchar todavía. ¿Sí? Porque tenemos 3 poderes. ¿Verdad que sí? Que lo conocemos. Lo que hacen las leyes, lo que ejecutan las leyes y el gobierno. ¿Verdad? Entonces el poder judicial es un poder aparte. Ahí usted va y lucha. ¿Verdad? Hubo una señora que le llegó una decisión muy fuerte. Vamos ahorita con la pregunta, porque vamos a hacer un intermezzo y en el intermezzo hacemos la pregunta y luego pasamos a la otra parte. ¿Le parece bien? Bueno, estoy aburriendo. ¿Cómo? No. Sí. Entonces, esta señora le llega una carta y ella sabe lo que hace. Ella dice, bueno, no voy a molestar a nadie, yo mismo le voy a responder. Un error muy grave. Comenzó con el Google a traducir la palabra, hizo una cartita. Y ellos, muy sabios y avispados, ella protestó. Esta es la protesta de ella. Caramba, no tienen un poquito como de misericordia, decir, no, la señora no sabe de leyes, esto quizás se equivocó, vamos a darle una oportunidad. No. Y después de eso le dijeron, mire, usted tiene que salir de Holanda en 28 días. Porque esa defensa que usted hizo, ¿y quién dijo que eso fue una defensa? Si la mujer no entiende el idioma, no entiende las leyes, ella lo que quiso hacer fue lo que pudo. Y eso está pasando en nuestra comunidad. Eso le rompe el corazón a uno. Porque nosotros somos todos la misma cosa. Comemos arroz, habichuela y pollo, somos la misma cosa. Y si a usted le pasa algo, me afecta a mí porque yo soy paisano suyo, como quiera que sea. Como quiera que sea, tenemos una historia en común. Venimos de la misma tierra. Entonces, eso está pasando en la comunidad. Y esta ley de participación tiene como objetivo sacar a la gente rápidamente del social y ponerlo a trabajar. Ese es el objetivo. Ellos no comen cuentos ya. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el gobierno estableció que para el 2025 o el 2022, si no me equivoco, ellos tienen que crear 125.000 empleos. O sea, esa es la agenda de ellos, poner la gente a trabajar. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Que el gobierno nos empuje a trabajar o nosotros como comunidad sentarnos, organizarnos y pensar qué podemos nosotros hacer como comunidad para crear trabajo y no tener que depender del Estado? Porque estamos acostumbrados a eso. Yo no he visto el primer dominicano que piensa en Santo Domingo que se va a acostar y que el presidente le va a dar un cheque. Eso no se conoce en Santo Domingo. Si usted no trabaja, usted no come. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a que nos mantengan. Entonces, ¿qué nos ha pasado, pastor, en estos 35 años? Porque la Biblia lo dice, que el obrero es digno de su salario. La Biblia dice que Pablo tenía que trabajar. Entonces tenemos que trabajar, ¿verdad que sí? Entonces no es un orgullo que el Estado nos mantenga, porque mire, señores, todo lo que el Estado le da, se lo va a pedir para atrás. Entonces esa ley de participación, el dar los documentos que piden, es muy importante. Déles esos documentos, coopere con ellos. Recuerde su derecho de apelar, su audiencia, y que ellos no son un juez. Eso es muy importante, porque si no, se entra usted en una serie de problemas. Esas multas son un 100%. Y si le ponen a usted en un papel allá en el gobierno que usted cometió fraude, su vida entera está tachado. Cuando venga su hijo, aunque él no lo hizo, pero tiene el mismo apellido, ¿de dónde es la señora? De Santo Domingo. Y ese también de Santo Domingo. Ah, pues es igualito. Una vez tengo yo que llamar, llamo yo a una instancia municipal y yo le estoy diciendo, le estoy hablando y le digo el apellido y dice, ah, ¿tú eres dominicano? Digo yo, sí, pero ¿qué tiene que ver esto que yo sea dominicano? Sí, porque todos los dominicanos aquí mienten y hacen cosas que no son. Ah, yo le dije, pero a usted hoy le ha tocado el dominicano equivocado, porque ahora le toca su queja. Le escribí una queja, pastor, de 3 páginas. Sí. Después me llamaron que la pusieron en disciplina. Yo le dije sí, porque ella es funcionaria del gobierno. Ella a mí no puede tratarme diferente que a otra persona.
Pero ¿cuántas veces en nuestra comunidad no nos han tratado mal, no nos han pisoteado, no nos han quebrado nuestro orgullo? Eso no puede ser. Ahora, muy bien, vamos a seguir ahora con el asunto de lo que es la nacionalidad, de lo que es el adquirir un permiso de estadía en Holanda, un pasaporte en Holanda para poder vivir tranquilo, para poder participar de lo que es ser policía, ser militar, ser político. Eso es muy importante. Cuando usted quiere ejercer esos derechos, necesita tener lo que es la nacionalidad para poder ejercer esos derechos. Algunos se pueden ejercer con un permiso de estadía, pero el derecho pleno que tiene cualquier caucásico, usted lo puede ejercer si tiene la nacionalidad. Por lo tanto, es importante que nuestra comunidad sepa algo del derecho de nacionalidad holandesa. Derecho de nacionalidad neerlandés. Vamos a hablar de eso. Ahora, ¿cuántos conocen al IND? Immigratie- en Naturalisatiedienst, el IND. ¿Cuántos conocen al IND? Creo que la gente conoce más o menos al IND. Y si no lo conoce, tiene un amigo o un familiar que ha tenido que ver con el IND. Bueno, esta es la institución encargada con ejecutar las leyes de nacionalidad. Pero encima está el ministro. El ministro es el que decide, no es el IND. El IND trabaja debajo del ministro nuevamente. Porque a veces usted llama allá y le hablan con una prepotencia. Y usted, como no sabe, usted piensa que son ellos los que tienen la decisión final, entonces uno se aplaca. Pero ellos no son. Entonces es importante que nosotros como comunidad recobremos nuestra dignidad, ¿sí? Porque es mejor vivir de pies, ¿sí?, que tener que vivir de rodillas, porque eso es importante para el espíritu de la comunidad, ¿verdad? Entonces, ese es el ministro es el que decide. Ahora bien, Holanda es un estado soberano, vale, eso es cierto, puede regular lo que es su nacionalidad. Lo puede hacer. Pero también hay tratados internacionales. Está el Tratado de Estrasburgo y está el segundo protocolo también. Entonces tenemos los tratados, tenemos la ley nacional, tenemos lo que es la jurisprudencia también. Y tenemos también los debates que hay en la segunda cámara y en la primera cámara. Y esto de la nacionalidad se ha debatido aquí en Holanda mucho. Se ha debatido mucho, se ha hablado mucho en la segunda cámara. Entonces, la línea que ha tomado el gabinete holandés es la línea de que no quieren tolerar personas que tengan más de una nacionalidad, ¿sí? Hay gente que recibe una carta, por ejemplo, personas de Colombia que han ido a mi despacho, que se están naturalizando. Ya tienen fecha y todo, le dan el pasaporte y le dicen, un momento, le estamos dando el pasaporte a usted holandés, pero tiene que renunciar a la nacionalidad colombiana. Y ahí de una vez la persona entra en un conflicto de identidad. Porque quiere el pasaporte holandés, no quiere, pero también se siente colombiano. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo ustedes me están pidiendo que adquiera la nacionalidad holandesa y que yo pierda la mía? Porque eso está muy profundo. Y aquí tengo yo lo que es un pedacito en un periódico del exministro Hirschbalin y profesor universitario, donde él dice, señores, estas leyes de la nacionalidad, de quitarle a la gente nacionalidad, de decirle que entreguen, lo que trae es complicaciones. Lo dice un exministro de aquí, caucásico, holandés, lo dice. O sea, reconoce, porque él está diciendo, este asunto de nacionalidad es algo también que tiene que ver con la identidad de personas. Y con usted decirle que entregue ese pasaporte, el otro, el dominicano, el colombiano, no va a dejar de ser dominicano. Va a seguir comiendo arroz, habichuela y carne. Entonces, ¿qué? Estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos perdiendo nuestros recursos. Lo está diciendo un ministro en la segunda cámara, no cualquier persona. O sea, es importante que usted conozca que aunque el gobierno escogió esa línea, dentro del gobierno hay personas que opinan diferente. Y él está diciendo, mire, mejor déjenlos con su pasaporte dominicano y con el holandés, déjenlos tranquilos. Para que ellos entonces adquieran el pasaporte de aquí sin tener que perder el de allá. Para que puedan integrarse más fácil. Es lo que él está diciendo. Y así hay muchos argumentos de muchas personas que dicen, no, que esas personas no entregan su pasaporte de allá, no se pueden integrar.
También le dicen, ya no más hablar español, solamente holandés. ¿Cómo puede ser eso? Eso no puede ser jamás en la vida. Es un derecho que usted tiene y está también en las leyes internacionales, en el Tratado para los Derechos Humanos, que usted tiene el derecho, ¿sí?, de vivir su cultura, de expresarse en su idioma, de escuchar su música. Ningún Estado en esta tierra puede atentar contra su identidad cultural. Si nosotros aquí vivimos conforme a las leyes y trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer, nadie puede decirnos que no podemos sentirnos dominicanos o latinos, porque es lo que somos. Y muy orgullosos de serlo. Entonces, el derecho nacional no le puede quitar su identidad. Ahora bien, ese ministro dijo eso. Holanda tiene un principio de derecho internacional que le llaman el ius sanguinis. Porque existe lo que es el ius sanguinis y existe lo que es el ius soli. Por ejemplo, si alguien nace en Norteamérica, Estados Unidos, por nacer allá, le pueden dar la nacionalidad. Ahora, si su hijo o su hija nació aquí y usted no tiene la nacionalidad holandesa, no le van a dar el pasaporte holandés. No están obligados a dárselo. ¿Por qué? Porque aquí es ius sanguinis. Sanguinis quiere decir sangre. Si papá y mamá tienen nacionalidad, pues entonces al hijo le puede tocar. Si no la tiene, no le va a tocar. No parta de que le va a tocar. Ahora, cuando es ius soli, suelo, si nació en ese suelo, en esa tierra, pues entonces ahí le... pero Holanda es ius sanguinis. Eso es lo que está pasando. Y es importante que nosotros también sepamos algo de eso, para que usted lo tenga ahí más o menos, ¿ok? Entonces, mucha gente en estos días han estado claudicando entre dos pensamientos. ¿Busco mi cédula para poder votar, mi cédula dominicana? ¿Voy a la Junta Central Electoral o no voy? Porque si yo busco mi cédula, me pueden quitar mi pasaporte holandés, porque eso es lo que están diciendo por ahí. ¿Cuántos han escuchado más o menos una cosita, una bulla de esa? ¿No ha llegado por aquí? Pues ahorita puede llegar esa ola por aquí también. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo en esta tarde? Yo estoy diciendo en esta tarde que el pueblo, la comunidad latinoamericana, no se puede llevar de rumores. Nuestra comunidad tiene que ser capaz de decir, están diciendo eso, déjame ir al libro de la ley y buscar a ver lo que dice ahí. Tenemos que tener esa capacidad nosotros, para no llevarnos de cosas que dicen por ahí. Si yo quiero saber lo que dijo Jesucristo, tengo que ir a la Biblia. No puedo llevarme de lo que está diciendo fulano. Si yo quiero saber cuáles son mis derechos, tengo que ir al libro de la ley. No lo que están diciendo por ahí. Yo tengo que verificarlo, yo tengo que leerlo, tengo que escudriñarlo yo. Y esto es importante, que el pueblo se arme de valor, se arme de ánimo y decir, no, yo quiero conocer mi derecho, lo de mis hijos. Deme ese libro de la ley, que aunque yo no lo entienda, me voy a quemar la pestaña y lo voy a entender. Porque es de importancia para nuestra integración aquí en este país. Entonces, cuando usted va al Rijkswet op het Nederlanderschap, esa es la ley que regula la nacionalidad holandesa. El Rijkswet op het Nederlanderschap. Voy a mirar a ver en el Rijkswet op het Nederlanderschap si es así. Oh, pero esta gente está leyendo. Porque por falta de conocimiento perecen, pero ahora tienen conocimiento, no van a perecer ya. Eso es importante. Entonces, cuando usted va al Rijkswet op het Nederlanderschap, usted va a ir al capítulo 5 de esa ley. Entonces, en el capítulo 5 de esa ley está, por ejemplo, el artículo 14, que voy a hablar del artículo 14 en esta tarde, como un modus de ejemplo, ¿no? Lo que quiero es informarle, quiero orientarle y a la vez motivarlos a que leamos, a que busquemos, a que nos informemos, ¿verdad que sí? Entonces, cuando usted va al artículo 14 de esa ley, ahí se va a hablar de lo que es la revocación de la nacionalidad. Se habla ahí en el artículo 14, revocación, porque lo hemos traducido. En el artículo 15 se habla de las condiciones para perder la nacionalidad. Se puede perder, ¿sí? Puede ser revocada. Y también usted puede dar una declaración de intención. Usted puede decir, yo declaro mediante un escrito que ya yo no soy más holandés. ¿Puede? Y ya no es más holandés. ¿Sabe usted eso? No es ninguna, seamos libres, abiertos.
Porque aquí estamos todos para aprender. Yo estoy aprendiendo, todos estamos aquí aprendiendo. El conocimiento se comparte. Entonces, está lo que es la revocación, que la vimos ahora mismo. Está lo que es cuando se pierde. Y está también lo que es la declaración de intención. No quiero más ser holandés. No quiero más ser holandesa. Hoy voy a hablar de la revocación. Entonces, cuando usted va a ese artículo, comienza diciendo, déjame ver. Tengo aquí unas cuantas hojitas, voy a ver cuál voy a usar. Aquí tengo una, vamos a ver. Sí, aquí está. Dice aquí, en el artículo 14, nuestro ministro, ahí viene de nuevo, el ministro, no la IND, el ministro. La IND trabaja ¿para quién? Para el ministro. Nuestro ministro podrá retirar la adquisición o disposición de la nacionalidad de los Países Bajos, que es aquí, ¿sí? Si la adquisición de la nacionalidad fue basada en una falsa declaración, dada por el interesado o mediante fraude o la ocultación de cualquier hecho relevante para la adquisición de la nacionalidad. O sea, si se dio una declaración torcida, ¿verdad? Si se dieron documentos que no fueron los documentos que tenían que darse, entonces el ministro puede hacer eso. Puede hacerlo. Podrá. No dice que lo va a hacer, que está buscando a ver quién es. Dice que podrá. Y es importante que usted sepa eso. Podrá hacerlo. Entonces, la gente, nuestra comunidad, nuestro pueblo, como que no habla todavía de esto, no habla de eso. Y es importante también saberlo. Ahora, sigue diciendo, esa misma ley, sigue diciendo, porque es importante seguir leyéndolo, la revocación funciona hasta la hora de la adquisición o el momento cuando fue concedida la nacionalidad de los Países Bajos. O sea, que cuando descubren que hay una mentira o que hay un fraude, en ese momento le revocan la nacionalidad y es como que usted nunca la tuvo. Vea qué consecuencia más grande. Y la gente a veces no está consciente de eso. Y hay que estar consciente de eso. Pero sigue diciendo aquí, dice así, la revocación funciona, la retirada no es posible si desde la adquisición un periodo de 12 años ha transcurrido. O sea, que si usted hace 12 años atrás dijo una cosa que no era y se la dieron, ya la tiene para siempre. Porque ya pasaron 12 años. ¿Sí? Ya pasaron 12 años. Y eso también tiene usted que saberlo también. Usted tiene que estar al tanto de los plazos, del tiempo, para sentirse seguro. Hay algo en Holanda que se le llama rechtszekerheid, la seguridad concerniente a su posición en el derecho. Cada ciudadano tiene que saber cuál es su posición en el derecho. ¿Sí? Eso es rechtszekerheid. Y para eso también exponemos este artículo. O sea, si han pasado 12 años, ya no se puede. Si usted está en 11 años y 10 meses, cállese calladito. No diga nada, quédese tranquilo, ¿verdad que sí? No se ponga a estar, no. Entonces, después sigue diciendo que cuando una persona comete un crimen, un delito, y ese delito es sancionado, ¿sí?, en el derecho penal holandés con más de 8 años de prisión, le pueden quitar la nacionalidad. O sea, cuando alguien hace un atentado, un acto de terrorista, le pueden quitar la nacionalidad. Entonces, estamos hablando de derecho de extranjería, ¿sí? Artículo 14, capítulo 5. ¿Cuándo se puede revocar la nacionalidad? ¿Cuándo se la pueden quitar? Una declaración de intención. ¿Cuándo yo mismo puedo cedérsela? Estamos hablando de eso. Ahora, yo tengo aquí dos casos que fueron ante la corte, personas con este problema. Voy a comenzar con el primer caso. En el primer caso, son una gente que vienen de Irak. Y esta gente que vienen de Irak son una gente árabe, que hablan otro idioma también, igual que nosotros, no es el mismo idioma, pero que la situación es semejante. Entonces, él llega con 5 hijos, llegan ellos. Y en ese momento que ellos llegan con 5 hijos, y le dan a ellos la nacionalidad, ellos dieron unas informaciones que no eran correctas. Pero imagínense, una familia entera ahora, bajo este peligro, que le pueden quitar la nacionalidad. Y si la quitan, ¿qué van a hacer con ustedes? Alefu, tiene que irse. Tiene que irse, ¿verdad que sí? Tiene que irse. Entonces, llegan a la corte,
¿sí? Y cuando están delante del juez y el juez le pregunta, ¿es verdad que ustedes dieron, ni le pregunta, dice, ustedes dieron informaciones falsas? Ellos no protestan. Si usted en este país no protesta, no dice nada, quiere decir que está de acuerdo. El que calla, otorga. Eso también es válido aquí. Y cuando usted va a la jurisprudencia, comienza el juez, bueno, ustedes, como no negaron esto, pues entonces lo damos como que fue así. Ya el caso está perdido. Porque ya usted dijo que sí, que era así. Y aceptó. Algo tiene usted que decir. Proteste, no se quede callado, diga algo. Porque si se quedó callado, y nosotros a veces por respeto, no sé ni por qué, nos callamos. ¿Verdad? Entonces no se puede. Entonces luego siguen diciendo aquí, el abogado de ellos va buscando como una ruta, ¿no? Le dice el abogado a la corte, le dice, pero magistrado, mire, esos documentos que ellos dieron, esa información que ellos dieron, no fue necesario para establecer la identidad de esa persona. Pero el juez no se comió ese cuentico. Y después dijeron, no, pero que los plazos, que esto, que no se cumplió, que lo otro, tampoco. Y luego el juez dijo, yo no veo aquí circunstancias excepcionales o extraordinarias para no quitarle a ellos esta documentación. ¿Por qué? Porque tenían todavía su nacionalidad de ese otro país. Porque este país a usted no le puede quitar la nacionalidad si usted no tiene otra. Porque usted no puede quedarse en la vida sin nacionalidad. Apatrida, como le dicen, eso no puede ser. ¿Sí? Ahora, en el caso de nosotros como dominicanos, eso nunca va a pasar, porque somos dominicanos. Entonces, cuando usted va a buscar esa cédula, usted no está pidiendo la nacionalidad. Usted no la está pidiendo, porque ya usted la tiene. Aunque no el pasaporte no es lo que te dice a ti que tú tienes tal nacionalidad. El pasaporte es una manifestación de esa verdad jurídica. El documento lo que da es fe y testimonio de lo que eres. Lo que está escrito en la Biblia no es, eso no es Dios, pero se está hablando de Dios. ¿Verdad que sí? Hay una diferencia entre lo que está escrito y entre Dios, porque eso está escrito. Pero yo no puedo decir que lo que está escrito, que esa es la nacionalidad, eso no es. Eso es una muestra, es una prueba que soy. ¿Verdad? Entonces cuando usted va y usted activa su cédula, usted no está naturalizándose para ser dominicano. Eso no es así. Entonces hubo un caso aquí con un paisano de nosotros, hace 3 años de eso, donde la IND dijo, oh mire, usted sacó su cédula dominicana, usted pidió nacionalidad dominicana y tiene la holandesa, entrégueme la holandesa. Así le dije. Entonces tuvo que ir a la corte y el juez le dijo a la IND, mire, la ley dominicana dice que él ya, por ius sanguinis, porque ya su madre es dominicana, ya él también es dominicano. Entonces él en ningún momento fue a naturalizarse, ya él lo era. Lo que pasa aquí fue que él buscó una cédula. Entonces ustedes no tienen razón. Y dijo la IND, señor juez, vamos a ir a República Dominicana a buscar allá la información. El juez le dijo, no me interesa. Entonces es importante que usted sepa eso. Es muy importante. Yo ando aquí, usted puede andar con una cédula dominicana. Porque yo desde que nací, no porque yo la pedí, sino porque es un derecho que lo tengo, soy dominicano, pues yo no puedo hacer nada. Es así. Entonces es importante que usted también sepa eso. No así con esta familia de Irak. Perdieron todo. Entonces, tenga mucho cuidado con este artículo 14. ¿Sí? Es un ejemplo que le estamos dando de las situaciones cuando se corre ese peligro. ¿Sí? Hubo otro caso donde la persona dijo que nació el 31 de octubre del 1981 y fue el 31 o el 30, algo así, de marzo del mismo año. Solamente por el mes ya vino el IND y le querían quitar la nacionalidad. ¿Y qué hizo la persona después? ¿Usted cree que protestó? Tampoco protestó. ¿Y qué pasó al final? Son tristes estos casos, porque eso quiere decir que no se puede quedar aquí. Y su casa, y sus hijos, y todo. ¿Qué va a pasar? Para Santo Domingo para atrás. ¿Y cómo? Si allá no hay nada, si todo lo teníamos acá. A comenzar de nuevo. Bueno, estos son ejemplos de lo que es derecho de nacionalidad. Le damos muchas gracias a ustedes por asistir a esta tarde informativa y de orientación y esperamos que la comunidad hispanohablante siga creciendo en conocimiento de sus derechos y sus obligaciones.
obligaciones en este país. Oren por nosotros para que este trabajo lo podamos seguir